Pasé toda mi vida creyendo que necesitaba cambiar el mundo a la fuerza, persiguiendo resultados, controlándolo todo, insistiendo en cada detalle. Pero nada cambió realmente, porque lo que nadie me había dicho y lo que la ciencia ignoró durante mucho tiempo es que el universo no responde a tu voluntad, responde a tu vibración. Y la vibración comienza con lo que repites a diario. No se trata de magia, se trata de biología. Tu habla activa tu cerebro activa tu cuerpo, y el cuerpo responde creando un campo. Cuando este campo vibra escasez, la vida se encoge. Cuando vibra abundancia, todo se expande. Pasé años intentando arreglar el mundo exterior, cuando solo necesitaba reprogramar el interior. Y todo empezó con una simple frase, una afirmación que parecía tonta, pero que contenía un código. Soy próspero. 3 palabras que al pronunciarlas con intención y repetirlas con presencia, comienzan a alterar tu estructura mental, emocional e incluso celular. La ciencia lo llama neuroplasticidad, la física lo llama colapso de la función de onda. Yo lo llamo liberación, porque cuando cambias todo lo que te rodea también cambia. La gente vive esperando que algo suceda para sentirse diferente, pero ocurre lo contrario. Primero te sientes diferente, luego el mundo responde. La prosperidad no llega a quienes la necesitan, llega a quienes vibran como si ya la tuvieran. Y esto solo ocurre cuando abrazas sin miedo una nueva identidad, una nueva frecuencia, un nuevo yo soy. Me llevó décadas comprender que no era el entorno lo que determinaba mi biología, sino mi percepción de él. Cuando escuché esto por primera vez, me pareció absurdo. ¿Cómo podían mis palabras afectar algo tan físico como el ADN? Pero ahí es precisamente donde comienza la revolución. Cada pensamiento que tenemos genera una reacción química. Y cuando estas reacciones se estandarizan, literalmente moldean el comportamiento de nuestras células. El cuerpo no distingue entre una experiencia real y una imaginada. Esto no es filosofía, es biología. Cuando repites «soy próspero», tu cerebro comienza a liberar señales eléctricas coherentes con esa afirmación. Estas señales activan proteínas específicas y estas proteínas son las que dan vida a tu ADN. Las palabras no son solo sonidos, son órdenes vibratorias, son frecuencias capaces de remodelar el campo que te rodea y te rodea. En el laboratorio, he visto células sanas degenerarse en segundos con solo cambiar su entorno. Las palabras son el entorno en el que vives. Lo que dices se convierte en la química que impregna tus células. Si tus palabras están llenas de miedo, escasez, duda, eso es lo que experimentará tu cuerpo. Pero si las llenas de certeza, abundancia y amor, el ADN responde, se adapta, florece. La clave es la repetición, porque es la repetición la que convence al subconsciente. No se tiene sentido decir algo una vez y esperar un milagro. El subconsciente aprende por hábito, no por lógica. Cada vez que repites una afirmación poderosa, estás entrenando a tu cuerpo para que la crea. Y más aún, estás instruyendo a tu biología a reorganizarse en torno a esta nueva verdad. Así que, no es solo una frase bonita. Soy próspero es un código de activación celular. Es un detonante que altera tu campo electromagnético. Es biología vibracional. Y en el momento en que comprendes esto, te das cuenta de que tienes las riendas de tu propio destino. Lo más cruel de todo esto es que no somos saboteados por algo externo. Somos saboteados por programas que se instalaron antes de que supiéramos hablar. El 95% de nuestras vidas está gobernada por el subconsciente. Esto significa que puedes repetir «soy próspero» 1000 veces, pero si en el fondo tu programa dice «el dinero es difícil de conseguir», esa orden prevalecerá. Y lo peor de todo, actúa silenciosamente sin que te des cuenta. Crecí creyendo que éramos prisioneros de la genética, pero la verdadera prisión es mental. Son las creencias limitantes e invisibles heredadas de nuestros padres, nuestras escuelas, nuestra cultura. Se convierten en el software que lo controla todo. Incluso puedes intentar ser positivo, tomar cursos, buscar crecer, pero si el sistema operativo continúa saboteándote desde atrás, nada durará.
La prosperidad no se logra con la lucha consciente contra el inconsciente. Y no se trata de culpar a nadie. Nuestros padres también fueron programados. Simplemente reprodujeron lo que sabían. Pero llega un momento en que necesitas dejar de repetir lo que te limita. Y el primer paso es tomar conciencia de lo que está oculto. Necesitaba enfrentarme directamente al miedo a no merecer, a la creencia de que la espiritualidad y el dinero no se mezclan. Todo esto quedó grabado, y hasta que reescribí estas verdades, mi vida exterior no cambió. La reprogramación comienza con la exposición, con la repetición consciente de una nueva narrativa. Ahí es donde entran en juego las afirmaciones. Son la orden de voz que reemplaza a la vieja cinta. Pero no tiene sentido repetirlas con dudas, prisa o cinismo. El subconsciente reconoce las emociones, no las palabras. Cuando sientes prosperidad, incluso antes de que se manifieste, estás hackeando el sistema desde adentro. Y es ahí donde las cosas empiezan a cambiar sin explicación racional. Cuando el nuevo programa entra en juego, la realidad responde. Surgen oportunidades, aumentan las coincidencias. No es magia, es coherencia entre lo que vibras y lo que vives. Las dos palabras más poderosas del universo son yo soy. No porque contengan algún poder místico oculto, sino porque todo lo que pones después de ellas se convierte en tu identidad. Y la identidad crea comportamiento. Y el comportamiento moldea la realidad. Por eso repetir soy próspero no es solo una frase, es un código de acceso directo a tu subconsciente. Es como si instalaras un nuevo sistema operativo en lo más profundo de tu ser. El subconsciente no distingue la verdad de la mentira, simplemente ejecuta. Así que si sigues diciendo soy desafortunado, soy pobre, soy estúpido, adivina qué hará. Construirá tu realidad en torno a ello. El soy es un detonante de programación. Todo lo que viene después es una orden a tu sistema interno. Y así es como, sin darnos cuenta, nos pasamos la vida programándonos para la escasez, la lucha y el dolor. Yo mismo tuve que repensar todo lo que decía sobre mí. Cuando comprendí el poder de esto, comencé a observarme en silencio. Cada vez que decía algo negativo sobre mí, incluso en broma, me detenía. Porque el cerebro no entiende la ironía, la registra, la ejecuta. Reemplazar soy limitado por soy ilimitado no fue solo un cambio de lenguaje, fue un cambio de identidad. Y la identidad, a diferencia del deseo, crea la realidad con mucha más fuerza. Ahí es donde entra en juego el poder de la repetición. Necesitas decir soy próspero una y otra vez hasta que tu cuerpo lo crea, hasta que tu mente deje de resistirse, hasta que se convierta en tu verdad innegociable. El yo soy es un ancla. Cuando anclas tu mente a una nueva identidad, ésta empieza a buscar evidencia de ella en la realidad. Es un movimiento casi automático. El cerebro quiere validar lo que cree. Y cuando eso sucede, el mundo cambia sin que tengas que forzarlo. Las oportunidades llegan porque te has convertido en el tipo de persona que las atrae. El yo soy crea el yo tengo. La vibración precede a la manifestación, pero todo comienza con la valentía de cambiar lo que dices de ti mismo. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que el cerebro era fijo, que después de cierta edad nada cambiaba. Pero esto se desmoronó con el descubrimiento de neuroplasticidad. Y eso lo cambia todo, porque ahora sabemos que el cerebro se adapta constantemente y que se pueden crear nuevas vías neuronales en cualquier momento, siempre que haya repetición. Y eso incluye repetir palabras, ideas y afirmaciones. Lo que repites, el cerebro lo registra. Lo que el cerebro registra, el cuerpo lo ejecuta. No es casualidad que todo lo que crees hoy se haya repetido muchas veces. Se ha dicho, escuchado, reforzado, hasta que se vuelve automático. El proceso es el mismo para crear una nueva creencia. La repetición no es una insistencia sin sentido, es una construcción biológica. Cada vez que dices soy próspero, las neuronas se conectan, y cuanto más lo repites, más fuerte se vuelve esa conexión, hasta que se convierta en un patrón. Me gusta imaginar el cerebro como un jardín. Cada sentimiento es una semilla. La repetición es el agua. Si siempre riegas la misma creencia, crece, florece y se convierte en un árbol dentro de ti. El problema es que la mayoría llevamos años regando la maleza. Pensamientos de miedo,
fracaso y escasez. Y luego nos sorprendemos al encontrarnos cosechando frutos amargos. La repetición es inevitable. La elección de qué repetir es lo que cambia todo. En la práctica, esto significa que puedes entrenar tu cerebro como un músculo. Puedes elegir repetir afirmaciones de abundancia hasta que se vuelva automático. Y cuando se vuelva automático, ya ni siquiera tendrás que pensar. Simplemente actúas como alguien próspero y el mundo responde. La neuroplasticidad transforma la intención en identidad y la identidad en realidad. Este proceso no es instantáneo, pero es inevitable si persistes, porque el cerebro no tiene otra opción, se adapta a lo que le ofreces constantemente. Y una vez que entiendes esto, te das cuenta de que no eres una víctima de la mente, sino su arquitecto. Este fue quizás el mayor cambio de paradigma de mi vida. Pasé años enseñando genética tradicional hasta que me di cuenta de que todo lo que creía era una ilusión cómoda. La idea de que somos rehenes de nuestros genes, condenados por la herencia familiar, me parecía segura, hasta que vi con mis propios ojos que el entorno era más decisivo que el propio ADN. Y aún más, que crea el entorno. En otras palabras, no somos víctimas, somos perpetradores. Es el campo que rodea la célula el que controla su función. Y este campo se moldea por tus emociones, tus pensamientos, tus palabras. Cuando dices «soy próspero», estás alterando el campo bioenergético que rodea tus células. Estás modificando la señal. Y las células responden a esta nueva señal, no al ADN en sí. La genética es el hardware, pero el software, que es lo que realmente controla, está escrito por tu conciencia. Esto cambia por completo nuestra forma de vida. En lugar de aceptar una supuesta maldición genética, comenzamos a asumir la responsabilidad creativa. Si hay algo en mi cuerpo, en mi vida, en mi realidad que no me gusta, no necesito heredarlo, puedo reescribirlo. Y la reescritura comienza con lo que pienso y repito. El habla es una orden biológica, y lo que veo con más frecuencia es a personas que usan su voz para decretar escasez y enfermedad. Esto me ha puesto a prueba. Cuando he tenido que afrontar retos personales, he tenido que elegir entre repetir lo aprendido o crear un nuevo patrón. Y fue entonces cuando comprendí que la fe no es una creencia ciega, es biología avanzada. Cuando crees profundamente en algo y lo repites con convicción, tu cuerpo cambia, tu frecuencia cambia, tu realidad se reorganiza. No solo te sientes diferente, sino que te estás volviendo diferente. Y es por eso que esta simple frase, «soy próspero», tiene un impacto que la ciencia tradicional aún no puede medir por completo, porque accede a un nivel donde el ADN no manda, solo obedece. Un nivel donde dejas de ser una consecuencia y empiezas a ser una causa. Hay un punto donde la ciencia se encuentra con la espiritualidad, y ahí es donde realmente empiezan a suceder las cosas. Durante mucho tiempo creímos que el pensamiento positivo era suficiente, pero el pensamiento por sí solo no cambia el campo. Hay que sentir, y ese sentimiento debe provenir del corazón. El corazón tiene un campo electromagnético 100,000 veces más fuerte que el del cerebro. Marca el tono de la vibración que emites, y es esta vibración la que crea tu realidad. Cuando dices «soy próspero», pero sientes miedo, inseguridad, duda, el campo entra en conflicto y el universo responde a la coherencia, no a las palabras. El secreto no es solo repetir, es repetir con un sentimiento alineado, es poner el corazón en lo que dices. Solo entonces la señal se aclarará, solo entonces el campo comprenderá que hablas en serio. He visto esto innumerables veces en prácticas de coherencia del corazón, donde tan solo unos minutos de conectar con un estado elevado cambian por completo la fisiología. Por eso muchas personas se frustran con las afirmaciones, las repiten una y otra vez, pero en su interior siguen vibrando de carencia, porque no han comprendido que lo que mueve al mundo no es la idea de prosperidad, sino su frecuencia. Y la frecuencia se alcanza mediante la práctica emocional.
La gratitud, por ejemplo, es una de las más poderosas. Cuando sientes gratitud como si lo hubieras recibido, el campo responde como si fuera real, y entonces empieza a hacerlo. Tuve que practicar esto, crear pequeños rituales donde mi mente y mi corazón estuvieran en el mismo lugar. Respirar hondo, ponerme la mano en el pecho, repetir «soy próspero», hasta sentir una sensación de calidez. Y cuando eso sucede, algo cambia en el aire. Es casi palpable. Sientes que has entrado en una estación de radio diferente. Y en esta estación, todo parece fluir. Las coincidencias se multiplican. Las puertas se abren sin esfuerzo. La coherencia entre mente y corazón no es solo poética, es ingeniería energética. Al alinear pensamiento y emoción, envías una señal clara al campo cuántico. Y este campo no responde a lo que deseas, responde a quién eres. Esta es una de las verdades más difíciles que he tenido que aceptar. El 95% del tiempo no tenemos el control. Al menos, no el nosotros consciente. El piloto automático de nuestras vidas es el subconsciente. Dirige, elige, reacciona, decide, todo sin tu permiso consciente. Y lo más increíble es que este sistema se programó durante tus primeros 7 años de vida. En otras palabras, la mayoría de tus decisiones adultas se basan en grabaciones tomadas cuando ni siquiera sabías quién eras. Y el subconsciente no es ni bueno ni malo, es eficiente, solo quiere conservar energía. Todo lo que repites se convierte en un patrón, y todo lo que se convierte en un patrón queda bajo su control. El problema es que la mayoría de las veces, los patrones que establecemos ahí se basan en el miedo, el rechazo y la escasez. Y luego nos preguntamos por qué volvemos al mismo punto. El subconsciente no quiere castigarte, quiere mantenerlo familiar, y lo familiar a menudo es dolor. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que vivía el mismo ciclo repetitivo. El paisaje cambiaba, la gente cambiaba, pero la sensación era la misma. Fue entonces cuando comprendí, el problema no era externo, estaba en el programa que ejecutaba en mi interior, y si quería cambiar el guión, necesitaba cambiar el código. La única manera de hacerlo era creando un nuevo patrón, y la puerta de entrada al subconsciente es la repetición con emoción. Por eso funcionan las afirmaciones, cuando se hacen bien. No se trata de hablar mecánicamente, se trata de grabar emoción, imágenes mentales, presencia. Es como hipnotizar el cerebro. La repetición crea una nueva vía neuronal, y cuando esta vía se fortalece, el subconsciente empieza a seguirla de forma natural. Al repetir «soy próspero» con tanta frecuencia, el sistema empieza a aceptarlo como verdad, y la realidad externa se ajusta a esta nueva programación. Hackear el subconsciente no es fácil. Es un trabajo de presencia, constancia y autoconciencia. Pero cuando empiezas a reprogramar lo que hay detrás, lo que hay delante se transforma. La vida deja de ser repetición y se convierte en creación. Durante los primeros 7 años de nuestra vida, vivimos en un estado de hipnosis. Nuestro cerebro opera con ondas teta, un tipo de frecuencia que absorbe todo sin filtrar, como una esponja. Es durante este periodo que instalamos el sistema operativo que regirá nuestras futuras decisiones. ¿Y saben qué? A la mayoría de nosotros nos dieron un paquete completo de escasez, miedo, limitación y culpa. No por malicia, sino porque eso es lo que nuestros padres, maestros y la sociedad sabían enseñarnos. Tuve que rebuscar en mi interior para darme cuenta de cuántas de estas voces aún me hablaban. El dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar duro. Si tienes demasiado, le robas a alguien.
Estas frases parecían inofensivas en la infancia, pero se convirtieron en órdenes silenciosas en mi vida adulta. Intenté prosperar, pero algo me retenía. Porque en el fondo, el niño que llevaba dentro pensaba que la riqueza era mala, sucia o imposible. Y aquí viene la clave. No tiene sentido racionalizar. Puedes ser inteligente, educado, tener buenas intenciones. Pero si tu programa interno te dice que la prosperidad es peligrosa, te autosabotearás. Perderás oportunidades. Rechazarás el dinero. Elegirás caminos más difíciles. Porque eso es lo que tu software interno entiende como seguro. El cuerpo prefiere la escasez conocida a la abundancia desconocida. Cuando comprendí esto, comencé un proceso de reparentalización interna. Necesitaba hablar con esa niña que había escuchado "no puedes, no te lo mereces, esto no es para ti". Y decirle, con firmeza y cariño, "ahora soy yo quien te cuida". Repetir "soy próspera" fue para mí como darle a esta niña una nueva orden. Una orden de amor, de poder, de posibilidad. Y cuanto más se la decía, más se la creía. La infancia quizá haya instalado un programa de escasez, pero el adulto despierto puede escribir una nueva historia. Y esa historia comienza con una frase sencilla, dicha con intención y repetida hasta que se convierte en verdad. No todas las afirmaciones funcionan. Esta fue una de las primeras cosas que comprendí al adentrarme en este universo. Puedes repetir frases todo el día, pero si no vibran en la frecuencia adecuada, no son más que palabras vacías. La clave está en cómo estas afirmaciones resuenan en tu interior. Si generan alivio, confianza, expansión, estás en sintonía. Si causan resistencia, incomodidad o cinismo, algo no cuadra. De nada sirve decir simplemente "soy próspero". Necesitas sentirte como si ya lo fueras. Hay palabras que al pronunciarlas crean un campo energético a su alrededor. Es casi palpable. Soy digno, merezco. El dinero me llega fácilmente. Todo lo que toco prospera. Estas frases no son magia, son frecuencias, y la frecuencia que mantienes determina lo que atraes. La abundancia no responde a lo que deseas, sino a lo que emites. Por lo tanto, la emoción con la que la afirmas es más importante que la frase misma. Me gusta escribir mis afirmaciones a mano. Ni en el teléfono ni en la computadora. Con lápiz y papel, como si sellara un contrato con el universo. Y mientras escribo, visualizo. Imagino cómo sería vivir eso. Siento la vibración de lo que digo. No espero estar completamente convencido, pero mantengo la intención con presencia. Con el tiempo, esta práctica crea una nueva firma energética, y el mundo empieza a responderme con una lógica diferente. También aprendí a decir afirmaciones mirándome a los ojos en el espejo. Al principio parece ridículo, pero después de unos días algo cambia. Empiezas a creer, empiezas a verte diferente. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, la realidad no tiene otra opción. Debe adaptarse. La afirmación entonces deja de ser un intento y se convierte en un reflejo. La frecuencia de la abundancia no reside en el volumen de tu discurso. Está en la coherencia entre lo que dices, sientes y crees. Cuando estos tres puntos se alinean, te conviertes en un imán. Y todo lo que antes parecía difícil comienza a llegar sin esfuerzo. Este es quizás el cambio más difícil de aceptar, que la prosperidad no es algo que se logra, sino algo que se encarna. Nos pasamos la vida intentando lograr algo. Trabajamos, luchamos, lo perseguimos, y no hay nada malo en esforzarse. El problema es cuando surge de la escasez, porque todo lo que nace de la carencia genera más carencia. La verdadera prosperidad no surge de la lucha, surge de un estado interno de abundancia. Cuando empecé a comprender esto, me di cuenta de cuánto intentaba compensar la sensación de insuficiencia con un esfuerzo excesivo.
Confundía productividad con merecimiento. Creía que solo sufriendo lo suficiente podría tener algo. Pero esta mentalidad nunca produce abundancia duradera, porque el cuerpo vibra en tensión. Y donde hay tensión, no hay fluidez. La prosperidad no entra en un campo contraído. El cambio ocurrió cuando comencé a practicar ser próspero antes de tener prosperidad. Y empezó con cosas pequeñas: elegir mejor mis palabras, prestar atención a mi postura, respirar con presencia, repetir «soy próspero» no como si estuviera rogando, sino como si estuviera reconociendo. Es como cambiar la frecuencia de una emisora de radio. No fuerza la música, la sintonizas y llega. Ser próspero es un estado de coherencia, no de logro. Es cuando tus acciones, pensamientos, emociones y palabras hablan el mismo idioma. Y ese idioma es el de la plenitud. Es la certeza de que ya tienes todo lo que necesitas y, por lo tanto, lo que viene de afuera es un extra, no una necesidad. Desde este punto de vista, el dinero deja de ser un fin y se convierte en una consecuencia natural de tu estado de ser. Es como si el universo respondiera: ahora estás listo, porque dejaste de perseguir y comenzaste a atraer. No porque hicieras más, sino porque empezaste a ser diferente. Y ser, al final, siempre será más poderoso que hacer. Si hubo una frase que se volvió clave en mi vida fue esta: la prosperidad no es esfuerzo, es un estado del ser. Y cuando finalmente descendió del intelecto al cuerpo, todo cambió, porque dejé de perseguir y comencé a alinearme. Hoy no repito «soy próspero» como un deseo, lo repito como un recordatorio de quién realmente soy.